You know Vladimir Putin. You think he's a killer? I do. Hola, gente amiga del 12. Con el analista Claudio Fantini buscamos las claves de interpretación de este fuerte intercambio entre los líderes de Estados Unidos y Rusia, que arranca con el presidente Joe Biden llamando asesino al líder ruso, a Vladimir Putin. ¿Cómo calibrar, Claudio, la gravedad de este intercambio? Yo creo, Federico, que un modo de calibrar la gravedad de un acontecimiento de esta envergadura, semejante intercambio, semejante proyectil verbal lanzado desde Washington a Moscú, es verlo en la perspectiva histórica. Y creo que la historia nos muestra que hay que remontarse a 1983 para encontrar un proyectil verbal de un calibre similar al que ha usado Biden para atacar al presidente de Rusia. En 1983, en un célebre discurso que dio en el estado de Florida, Ronald Reagan pronunció ese célebre concepto, el Evil Empire, ¿no? El imperio del mal. De ese modo definió a la Unión Soviética en aquel momento tan particular y tan tenso de la Guerra Fría, porque en 1983 la Unión Soviética, por entonces liderada por Yuri Andropov, había desplegado misiles estratégicos en Europa Oriental, con los cuales tenía la suficiente cantidad de ojivas nucleares para borrar del mapa Europa y para alcanzar muchas ciudades norteamericanas, ¿no? Aquel despliegue de misiles estratégicos, los SS-20, tuvieron como respuesta aquel discurso de Ronald Reagan en 1983, donde habló del imperio del mal y de ese modo definió a la Unión Soviética. No fue una improvisación, no se le escapó en el calor del discurso, porque aquel discurso lo había escrito Anthony Dolan, que era el redactor oficial casi de los discursos del presidente Reagan, por lo tanto había sido calibrado y respondía a un momento de altísima tensión. Los misiles SS-20 que había desplegado Yuri Andropov y otro evento tremendo que fue el derribo de un avión de la aerolínea surcoreana, un avión de pasajeros de la aerolínea surcoreana en el extremo oriente de la Unión Soviética. Desde el 83 a esta parte no se había visto una semejante hostilidad verbal, o sea, llamar asesino a un líder ruso, ya no es soviético, sino ruso, ¿no? Es algo infrecuente. Absolutamente. Párrafo aparte para la respuesta de Putin, ¿no? El que lo dice lo es. Esa fue la respuesta de Putin. Llama la atención, Federico, porque uno creía que esas frases eran de los chicos del barrio, de uno, ¿no? Era lo que decíamos cuando éramos chicos ahí en el barrio de uno. Pero se ve que es una expresión de alcance universal. Parece que el Moscú también lo dicen e incluso lo usan los líderes rusos. Pero yo creo que este es un modo de calibrar. Nadie le había dicho asesino así explícitamente como lo hizo Biden, ni siquiera a Joseph Stalin. No era ruso, era georgiano, pero fue máximo líder de la Unión Soviética y el que más tiempo duró en el poder. Y Stalin era un genocida, ¿no? Por cierto, muchos paladearon llamar asesino a Vladimir Putin, muchos líderes europeos en particular, a partir de los numerosos casos de envenenamientos o asesinatos a balazos que hubo de opositores, de disidentes, de críticos, de enemigos de Vladimir Putin, desde el caso Litvinenko envenenado en Londres con polonio 210, al caso de Ana Politkóvskaya, la periodista rusa que denunció los crímenes de guerra de Vladimir Putin en el Cáucaso contra el independentismo caucásico. Esos asesinatos hicieron que más de una vez líderes europeos merodearan esa calificación, pero esta vez un presidente de los Estados Unidos la dijo con todas las letras. Explícito. En realidad aprobó lo que había dicho el periodista. Sí. El periodista que lo entrevistaba le dijo, ¿cree que Putin es un asesino? Sí. Y él respondió, sí, lo creo. ¿Cierto? Entonces lo está llamando asesino. ¿Por qué un presidente
un dirigente como Biden, que a lo largo de su carrera siempre mostró tanta moderación, aparece ahora con un pronunciamiento tan estridente, Claudio? Cierto, ¿no? Contradice lo que ha sido su rasgo como político, la moderación a la que hacías mención, Federico. Hay una serie de motivos, objetivos y subjetivos, o motivos entendibles y otros no tan disculpables. Los entendibles son aquellos que tienen que ver con las denuncias que pesan en el mundo sobre Vladimir Putin. La larga cadena de disidentes que fueron envenenados o acribillados a balazos, además hechos como por ejemplo un ciberataque a SolarWinds, que es una empresa productora de software para grandes empresas del mundo, tiene 18.000 grandes empresas como clientas en todo el planeta, y en los Estados Unidos son clientes de SolarWinds nada menos que varias de las agencias del Estado norteamericano, y se le adjudica a Putin un ataque cibernético devastador contra esa empresa. El envenenamiento de Alexei Navalny y luego el reciente encarcelamiento en un lugar que se parece mucho a un campo de concentración, y sobre todo la revelación o la confirmación que ha vuelto a hacer la inteligencia norteamericana de que en las elecciones de noviembre del 2020, las elecciones que consagraron presidente a Joe Biden, volvió a haber una injerencia rusa, también de Irán, también de otros países, pero una masiva injerencia rusa, y otra vez con el objetivo de que gane Donald Trump. De influir en favor de Trump. Hay que recordar que los aparatos de inteligencia norteamericana, desde la CIA al FBI, confirmaron, o sea, dijeron tener absoluta certeza, en base a todas las pruebas que recogieron, de que Rusia hizo una masiva injerencia en el proceso electoral que convirtió a Trump en presidente, ¿no? Y que incluyó una operación de desprestigio a Hillary Clinton, robándole informaciones de sus teléfonos celulares y de las computadoras del Partido Demócrata. Bueno, ahora se repitió esa historia, no exactamente en los mismos términos. No hubo ciberataque, no hubo ciberespionaje, pero hubo propaganda masiva tendiente a volcar gran parte del electorado a favor de Donald Trump. O sea, Rusia volvió a actuar interfiriendo en un proceso electoral norteamericano con el objetivo de que Donald Trump sea reelecto. ¿No es cierto? Entonces yo creo que esa es un poco la gota que colmó el vaso de Biden, y por eso ese pronunciamiento. Esa violencia. Esto en lo visible. Yo creo que hay otra razón que puede ser inconfesable. Creo que esta estridencia tan rara en un moderado como Joe Biden también está mostrando tal vez la necesidad de generar una cortina de humo para tapar lo que está pasando en la frontera sur de los Estados Unidos. Una crisis migratoria gigantesca. Otra vez. Otra vez, más grande que la anterior. Se espera que entre febrero y marzo haya 170.000 personas intentando ingresar, y esta vez también motivada, entre otras cosas, por la llegada de Biden al poder, ¿no? Por la esperanza de que las puertas de los Estados Unidos se abran, ¿no es cierto? Entonces yo no descarto que esta estridencia tan poco habitual en un moderado como Joe Biden tenga que ver con la necesidad de sacar de la tapa de los diarios y de los encabezados de los noticieros de radio y televisión la crisis migratoria gigantesca que está ocurriendo y para la cual todavía no encuentra una solución. Claudio, y en esta entrevista en la que Biden trata de asesino a Putin, o convalida que se lo trate así, también deja flotando en el aire una advertencia, ¿no? Habla de que pronto pagaría un precio por sus errores, transgresiones, crímenes. ¿Cuál podría ser esa acción que Estados Unidos podría tomar que afecte a Rusia o al líder ruso? Yo creo, Federico, que para seguir un razonamiento lógico dentro y no apocalíptico, cabría esperar
por la gravedad de los pronunciamientos y por la gravedad de los hechos denunciados por Biden, un incremento de las sanciones. Biden ya aplicó sanciones por el caso Navalny y lo que es de esperar es que incremente esas sanciones, tal vez apuntando a repetir en las actuales circunstancias un momento muy crítico de la Guerra Fría, que fue el cordón sanitario para aislar a la Unión Soviética. En los términos en los que está expresándose Joe Biden, parece estar buscando un reflotar de la Guerra Fría y llevarla a puntos de máxima tensión como esa, en la cual Estados Unidos impulsó con sus aliados en Europa y también en el Océano Pacífico y en el Índico, Australia, Nueva Zelanda, un cordón sanitario para aislar, en este caso, a Rusia, ¿no? O sea, una cadena de sanciones que terminen siendo algo muy parecido a un bloqueo, algo muy parecido a un boicot. Me da la impresión de que eso es, a lo que alude, de no ser demasiado claro, apocalíptico, a lo que alude Biden cuando deja anunciado que va a haber respuestas, que va a haber consecuencias para Putin por lo que él considera sus crímenes. Claudio Fantini, un placer, como siempre. El gusto es mío, Federico. Nos reencontramos acá en cualquier momento.